Hola amigos, en este video les mostraré un programa en TypeScript. Este programa calcula el producto vectorial o producto cruz de dos vectores en Excel. Vamos a ver cómo es que funciona el programa. Lo primero que hacemos es ingresar los vectores a partir de la celda D6, como bien dice aquí. Entonces, a partir de la celda D6 ingresamos el primer vector, X, Y y Z. El segundo vector, X, Y y Z. Seguidamente presionamos el botón ejecutar y obtenemos el siguiente resultado. En el resultado que obtenemos, aquí tenemos la matriz que se forma para obtener la componente X del vector. Aquí tenemos la matriz que se forma para obtener la componente Y del vector. Y aquí tenemos la matriz que se forma para obtener la componente Z del vector resultado. Aquí tenemos el resultado en la componente X. Este resultado se obtiene, como tú sabrás, del producto de la diagonal principal menos el producto de la otra diagonal. De la misma forma, en la componente Y obtenemos este resultado que se obtiene de multiplicar la diagonal principal menos el producto de la otra diagonal. Y de la misma forma obtenemos este resultado en la componente Z. Al resolver este ejemplo, en la componente Y obteníamos un resultado negativo, lo cual es incorrecto. Al darme cuenta de ello, modifiqué el código y ahora sí obtenemos un resultado positivo, que es el correcto. Si nosotros ejecutamos nuevamente el programa, obtenemos el mismo resultado, con este valor positivo. Ahora veremos cómo instalar este programa. Estando en la pestaña ScriptLab, presionas aquí donde dice Code. Enseguida presionas aquí donde están estas tres líneas. Luego presionas acá en Import. Entonces, lo que tú haces es ir a esta página. Yo te dejaré en la descripción del video el link de esta página, que es donde se encuentra el programa. Entonces lo que tú haces es copiar este link. Seleccionas y copias. Regresas nuevamente a Import. Y aquí pegamos ese link. Y seguidamente presionamos Import. Lo que hacemos con esto es tener el programa listo para usarse en Excel. Fíjate en el nombre que adquiere con 1 al final. Y eso es porque yo tengo dos programas con el mismo nombre. En tu caso no debería pasar igual, puesto que tú no tienes el programa previamente instalado. Vamos a ejecutar este script. Abrimos una nueva hoja. Ejecutamos esto. Ingresamos datos a partir de la celda D6. Nos ubicamos en la celda D6. Ingresamos estos valores, por ejemplo, 2, 3, 5. Y aquí ingresamos, por decir, 1.2, 100. Y aquí ingresamos 50. Presionamos en el botón ejecutar. Y obtenemos estos resultados. Si yo presiono en esta flecha, presiono en estas tres líneas, y fíjate que aquí yo tengo dos programas con el mismo nombre. Lo que haremos ahora será explicar a grandes rasgos el código del programa. Para ello ingresamos el programa original y presionamos en este botón. Con esto se nos abre esta ventana que nos permite ver el código de mejor manera. Esta es la primera parte del código. En esta línea de código lo que estoy haciendo es ingresar el texto I dentro de la celda D5. Estos corchetes representan una celda cuyo contenido es el texto I. En la siguiente línea de código lo que estoy haciendo es centrar el contenido de la celda D5, o sea, centrar el valor I.
En la siguiente línea de código lo que estoy haciendo es ponerle el color naranja a la celda D5. De la misma forma procedo con las celdas E5 y F5. Le pongo el valor J y también le pongo el valor K. Lo que hacemos en la siguiente parte del código es crear estas variables X y Z. X y Z1 para referirnos al primer vector y X y Z2 para referirnos al segundo vector. En la primera línea de código lo que hacemos es asignarle a la variable x1 el rango correspondiente a la celda D6. De la misma forma hacemos con y1 y la celda E6 y así sucesivamente hasta la variable z2 y la celda F7. En la siguiente parte del código lo que estamos haciendo es pintar de color naranja las celdas que se representan por las variables x1 hasta z2. Por ejemplo, la variable z2 es el rango correspondiente a la celda F7. En la siguiente parte del código lo que estamos haciendo es cargar en las variables x1 hasta z2 el valor de las celdas a las que representan estas mismas variables. Por ejemplo, aquí en esta primera línea de código estamos cargando en la variable x1 el contenido de la celda a la que representa x1. Me refiero a que estamos cargando en x1 el contenido de la celda D6. En esta parte del código lo que estamos haciendo es crear estas variables ABC, ABC1 para referirse al primer vector y ABC2 para referirse al segundo vector. Todas estas variables son de tipo string. A estas variables les asignamos el valor de estas otras variables x1, y1, z1 hasta z2 respectivamente, pero el valor de estas variables convertidas a string. Porque inicialmente dijimos que estas variables ABC son de tipo string. ToString hace referencia a que convertimos el valor de la variable z2 a string. En esta parte del código lo que estamos haciendo es calcular la componente x de resultado. En la siguiente línea calculamos la componente y de resultado y en la última línea calculamos la componente z de resultado. Específicamente, por ejemplo, en esta primera línea de código lo que estamos haciendo es asignarle a la celda D13 este valor. Al inicio dijimos que estos corchetes representan una celda y en este caso el contenido de esa celda es esta operación matemática. La operación matemática es el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Parsefloat lo que hace es convertir el valor de la variable b1, que es un texto, en un número. Parsefloat lo que hace es convertir un texto en número, puesto que si nosotros no convertimos el valor de estas variables b1, c2, b2, c1, que son textos en números, no podríamos realizar esta operación matemática. De la misma forma, en la siguiente línea de código le asignamos a la celda G13 el resultado de esta operación matemática. De igual modo hacemos con la componente Z. En esta parte del código lo que hacemos es crear las matrices de la componente X, Y y Z del vector resultado. Por ejemplo, en esta parte del código lo que hacemos es crear la matriz de la componente X del vector resultado. Y lo que hacemos simplemente es, por ejemplo, en esta línea de código, copiar en la celda D10 el valor de la celda E6. Y así sucesivamente hacemos con las demás líneas de código para formar la componente X, la componente Y y la componente Z del vector resultado.